Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la telemedicina para pequeños negocios y empresas. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Denle las gracias a la persona que le envió este video y le hizo partícipe de este momento. Y bueno, como les dije, vamos a hablar de los beneficios de la telemedicina para pequeñas empresas y pequeños negocios y empresas. La primera de ellas es que permite brindar una atención médica más rápida y conveniente y accesible. ¿Eso qué quiere decir? Que pues pueden atender a los empleados de manera inmediata sin tenerse que desplazar a ningún lugar, sino que en el lugar de trabajo lo pueden atender sin ningún tipo de problema. Y de esta manera tener una atención más rápida y ya a partir de ahí toma el empleador como la decisión de si esa persona sí o sí debe desplazarse a un lugar físico o definitivamente todo se puede hacer dentro de la empresa. Como les dije, la atención es muchísimo más rápida, la atención es muchísimo más rápida. Entonces, se pueden atender, por ejemplo, lesiones que se presenten en las empresas o en los pequeños negocios, que digamos que, no sé, un empleado se haya esguinzado o se haya, Dios no quiera, lastimado un dedo, cortado un dedo, dependiendo pues de qué tipo de trabajos tenga cada uno, la atención puede ser de manera inmediata y en el sitio. Entonces, la telemedicina lo que permite es que se llame a un médico, se valore, se verifique, mira si dentro de la empresa, que normalmente las empresas deben tener todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Dentro de eso también el tema de botiquín, el tema de primeros auxilios. Entonces, a partir de ahí, gracias a la telemedicina, con un médico con quien uno puede hablar, pues hacerle la atención básica en salud a ese usuario, a esa usuaria que es empleada o empleado suyo, inclusive si usted es empleador para usted mismo, poder tener una atención más ágil y más rápida mientras se desplaza, ¿vale? Los costos son muchísimo más bajos, son más bajos los costos de la telemedicina a ir a un lugar a un lugar de consulta presencial. Los costos son muchos más bajos porque es de manera inmediata en el mismo lugar. Como les dije, normalmente la telemedicina no se paga mensual, sino que se paga cada año o cada 10 meses y tiene un costo más o menos de $1 al día. Entonces, claramente, los costos son mucho más bajos y también el tema del desplazamiento, que eso genera que las personas tengan muchísimo más gastos, ¿cierto? La recuperación del paciente o del usuario puede ser más rápida. Si una persona presentó un síncope o presentó un desmayo y hay una atención médica en telemedicina para saber qué fue lo que pudo haber pasado, pues la atención como es más inmediata, yo siempre voy a hablar más de inmediatez, como es mucho más ágil y más rápida, claramente la atención es más puntual y de esa manera, pues el paciente, el usuario, va a tener una recuperación mucho más rápida y más ágil a no ser pues que se requiera, porque el médico de telemedicina diga definitivamente esto es una emergencia o una urgencia, hay que llevarlo a un sitio físico para que le hagan exámenes, le hagan valoraciones como más a profundidad para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, perdón, con el paciente. La seguridad también es algo que brinda la telemedicina. Puede ser una alternativa cuando no es seguro visitar un lugar físico puede ser porque, por ejemplo, en este momento hay tosferina, entonces uno como paciente o como empleador o empleado desplazarse a un sitio físico para adquirir, digamos, la enfermedad de la tosferina que es contagiosa, aunque esto pues se da más en niños y adultos mayores. Sin embargo, se corre el riesgo de uno poder tener o contraer alguna infección en un sitio físico, entonces es mucho más seguro. La gestión de reclamaciones es de manera inmediata, no es como cuando uno va por la ARL, a la EPS, y eso es un trámite tras un trámite, y te dicen, no, es que tienes que ir a tal clínica de atención, y resulta que esa no era la clínica, sino que de esa clínica te mandan a otra clínica, y se hace muy complejo el tema de la gestión o de reclamaciones o de atención inclusive, porque muchas ARLs
quizás tengan claro cuáles son sus sitios de atención, pero eso se va renovando. Entonces, mediante se va renovando y no haya como una comunicación acerca de las renovaciones, pues pueden hacer que el paciente se tenga que desplazar de un hospital, que ese hospital no lo atiendan y que tengan que ir a otro hospital. Entonces es tiempo, seguridad y lo más importante, dinero. Em, bueno, la satisfacción de los empleados en la telemedicina puede aumentar y puede aumentar muchísimo por el tema de la atención. Como lo vengo hablando siempre, yo no hablo mal de la atención presencial porque es demasiado necesaria. Sin embargo, debemos tener en cuenta el tiempo de espera y los pocos minutos de atención que hay o que se puede tener con un paciente, ¿cierto? Y siempre lo recalco y lo voy a recalcar, no es culpa del médico, es simplemente las circunstancias de haber una gran cantidad de pacientes y poco personal para la atención de los mismos. Entonces eso hace que se reduzca mucho el tiempo. Entonces, claro, con la telemedicina tú puedes tener una atención de una hora, hora y media si es necesario, 2 horas, con tal de que tú puedas tener una mejor atención y aparte de ello, tener como conciencia y estar tranquilo de qué es lo que está pasando contigo porque muchas veces te hablan de una manera muy técnica, ¿no? Es que usted tiene, tiene dilatada la vena cava, la vena aorta, perdón, tiene la arteria pulmonar congestionada, bueno, palabras muy técnicas que normalmente un paciente no va a comprender o no va a entender. Entonces, en una cita de telemedicina, el médico te va a explicar con tus propias palabras qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, porque claramente va a tener muchísimo más tiempo. Y otra cosa también demasiado importante es la cultura del cuidado. Con la telemedicina no es solamente el tema de la atención. Simplemente voy a utilizarlo porque tuve una lesión, me caí, me aporreé, o sea, así o sí necesito que alguien me cure, sino que también es un tema de educación. Dentro de la telemedicina, médicos especialistas, médicos generales, psicólogos y nutricionistas siempre van a estar en pro de educar al paciente. Y lo bueno es que tienen el tiempo. Me explico, porque es que no es solamente un profesional, sino que son muchos profesionales que están dentro de la telemedicina, que están dispuestos a tener ese tiempo de calidad para el paciente o para el usuario, como yo les llamo. Entonces, claramente, esto suma muchísimo a las empresas y y a las pequeñas y a los negocios pequeños, perdón, porque va a haber una cultura de autocuidado, va a haber una cultura de prevención y promoción en salud para que más adelante no vuelva a suceder lo mismo. Muchos de los problemas en empresas y en pequeñas empresas es el tema del autocuidado, el no tener una buena postura, entonces te da dolor de espalda, te da dolor en el coxis, te da dolor en la lumbar, el tema de la posición de la cabeza, que muchas veces por estar tecleando todo el tiempo la cabeza es gacha y por ende empiezan a tener dolores en la cervical por ese tipo de temas de ergonomía. También si trabajan en un lugar que necesita todos los elementos de protección, como por ejemplo casco, gafas, y seamos honestos, como empleados sabemos que hay muchos, perdón, como empleadores, sabemos que hay muchos empleados que no siguen las normas y las reglas, ¿cierto? Y como empleados sabemos que muchas veces nos llevamos las reglas porque decimos, no, pues por un día no nos va a pasar y resulta que ese día no nos va a pasar, nos pasó. Entonces, el no utilizar el casco, el no utilizar las gafas, el no utilizar como todo lo que tiene que ver de prevención para que no hayan riesgos o enfermedades o accidentes, pues a veces nos lo pasamos, me disculpan la palabra, por la galleta. Entonces, la telemedicina es fundamental porque es el tema de educar. Educar hablándole al paciente y al cliente con sus mismas palabras, con su misma manera de comunicación porque normalmente los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, cuando están en un centro que solamente tienen muy poco tiempo, no todos, algunos son muy técnicos para hablar. Entonces ellos solamente lo que les interesa por el momento, algunos, no todos, es
atención rápida, medicación rápida y tiene que hacerse esos exámenes y en 3 meses nos vemos. Entonces, la telemedicina lo que hace es poder tener una mejor educación, tener un acortamiento de tiempo y de atención que es demasiado importante y tener esa paciencia, esa capacidad de expresar y comunicarle al usuario, al paciente, qué es lo que está pasando con él y cómo lo debe evitar o qué debe hacer para que no vuelva a suceder o para controlar lo que ya está sucediendo. Entonces, bueno, este es el video del día de hoy que les quería compartir para que ustedes tengan un poquito más de información de la telemedicina, la importancia de la misma. Yo vivo feliz con la telemedicina porque me ha ayudado muchísimo a nivel personal y familiar. Y bueno, solo por este mes les cuento que estamos dando acceso a un demo gratis de 20 minutos. Entonces, habla con la persona que te compartió este video, que te habló de la telemedicina para que te comunique más y cómo puedes obtener ese demo de 20 minutos y de qué se trata. Les agradezco por estar hoy en este espacio. Dudas, inquietudes, las hacen saber a la persona y yo hablaré en un próximo video acerca de esos temas. Que tengan una linda tarde, noche o día, porque no sé en qué horario me están viendo. Bye.